Vamos a iniciar nuestra parashá número 19 y se llama Terumah. Se escribe T-E-R-U-M-A-H. Parashá número 19, Terumah, que significa ofrendas. Ofrendas. Y esto nos conecta con la porción de la parashá y es Éxodo capítulo 25, versículo 1 hasta el capítulo 27, versículo 19. Como porción de los profetas, o Haftarah, que se escribe H-A-F-T-A-R-A-H, Haftarah, y también se le conoce por Tanakh, T-A-N-A-K, Tanakh. ¿Sí? Esa es la porción de los profetas y toca a Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 2 hasta el 34. Primera de Samuel 15, capítulo 15, versículo 2 hasta el versículo 34. Y como porción del Brit Hadashah, o sea, el pacto renovado, o mal llamado inocentemente Nuevo Testamento, Brit Hadashah se escribe B-R-I-T-H-A-D-A-S-H-A, Hadashah, Brit Hadashah. Y toca nada más y nada menos que a Mateo, capítulo 6, versículo del 14 al 29. Mateo, capítulo 6, versículo 14 al 29. Lo repito. Porción de la Torá, Terumah, ¿sí? Ofrendas. Parashá número 19, toca Éxodo 25:1 al 27:19. Haftarah, Taná o profetas, Primera de Samuel 15 del 2 al 34. Y Hadashah, pacto renovado, Teo 6 del 14 al 29. Así que vámonos hasta el capítulo 25 en Éxodo. Vámonos en Éxodo, capítulo 25. Y no pierdan detalle, porque hay mucha información también aquí, ¿sí? Así que nos quedamos en continuación, ¿verdad? Acuérdense, los 70 ancianos subieron, comieron con Moisés, vieron a Jehová, ¿sí? Y comieron con él, pero no comieron con Jehová, comieron con su imagen visible, Yeshua, ¿verdad? Entonces, nos quedamos ahí. Así que vamos a poner antes de iniciar los puntos que conectan, ¿sí? En Terumah. Vamos a los puntos que conectan. Y en el capítulo 25 le ponen la ofrenda para el tabernáculo. Ofrenda para el tabernáculo. ¿Ok? Permítanme. Ofrenda para el tabernáculo. Y luego también ahí mismo le ponen el arca del testimonio. Y ahí mismo también le ponen la mesa para el pan de la proposición. Y también le ponen el candelero de oro. Todas esas van con el capítulo 25. Capítulo 26
le ponen el tabernáculo. Conecta con el tabernáculo. Esa es la única del 26. El 27 conecta con el altar de bronce. ¿Ok? Y también conecta con el atrio del tabernáculo. Y hasta ahí, ¿verdad? El atrio del tabernáculo. Entonces, antes de empezar, les voy a decir, lo primero que mi Señor va a empezar a decirle a Moisés es la forma de cómo va a tener que ser el Mishkan, así se le conoce, que era el lugar donde se guardaba el arca. Era el tabernáculo, era el Mishkan. Era, como por decir ahora, ¿verdad? Se armaba y se desarmaba, como los famosos circos que conocemos desde nuestra infancia. ¿De dónde creen que sacaron todo eso? Las carpas y todo eso. Entonces, aquí le va a dar, ¿sí? Le va a dar las instrucciones de todo lo que va a tener que vivir Moisés para armar, formar y crear el Mishkan, el tabernáculo, ¿verdad? Y el arca del pacto. Pero aparte de todo esto, les digo algo. Todo, absolutamente todo lo que vamos a ver del Mishkan, o sea, del tabernáculo, el que anduvo 40 años en el desierto con los hijos de Israel, todo tiene que ver con Yeshua, de principio a fin. ¿Por qué? Porque vamos a ver en cada una de sus escrituras la simbología de profecías futuras. Eso es algo que inocentemente no sabíamos, no conocíamos. Muchos ya, bendito sea mi Señor, conocemos y entendemos, pero otros, primera vez posiblemente que lo escuchen en su vida o se empiecen a familiarizar. Entonces, se los digo esto como punto de entrada porque mucha gente dice, yo nunca había imaginado que esto se refería a Yeshua. Yo nunca había conectado esta parte del Mishkan con Yeshua. Nunca me di cuenta que esto tenía que ver con Yeshua. Entonces, todo vamos a leer y un que se arme representa a Yeshua. Y más adelante en la charla nos vamos a dar cuenta que todo el final nos lo contó mi Señor Jehová desde el principio. Desde el principio de la creación, Jehová nos contó el final de todo, cómo iba a ser todo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar la lectura del número 25:1 y dice, la ofrenda para el tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda y subrayen. Di a los hijos de Israel que tomen y encirculen la palabra tomen. Para mí ofrenda. Y ahí de entrada nos damos cuenta para quién son todas las ofrendas voluntarias del corazón y el diezmo que más adelante en Levítico nos vamos a topar. Por eso les digo que hay muchos hermanos y hermanas que desconocen, ¿verdad? Pero empiezan a ver las cosas y dicen, ah, todo le pertenece a mi Señor, ¿verdad? ¿Sí? Y luego dice, de todo varón, ya circularon, perdón, mi ofrenda, ¿sí? Tomen y subrayen para mi ofrenda. Y subrayen mi ofrenda. ¿Ok? Y luego dice, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Y subrayen que la dieren de su voluntad y encirculen voluntad.
de corazón, y circulen corazón, ¿sí? Y luego dice, tomarás, subrayen, tomarás, y luego mi ofrenda. Todo le pertenece a Jehová. Y con esto podemos estar tranquilos que cuando le decimos, esto es para ti, Señor, y otra gente lo mal usa, solamente mi Señor y esa persona que lo mal usó entrarán a cuentas y en plática. ¿Ok? Versículo 3. Esta es la ofrenda que tomarás de ellos, y escuchen, oro, plata y cobre. Esta es la ofrenda que tomarás, oro, plata y cobre. Era lo que tenían cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Que los egipcios les dieron todo y se los dieron con tal de que se fueran, se desaparecieran. Pero eso también es simbología de un botín de guerra, porque cuando un ejército, una guerra, una batalla, tiene derecho a reclamar botín. Entonces, el Señor ganó la batalla desde meses antes, ¿verdad? Entonces, oro, plata y cobre, subrayenlo, oro, plata y cobre. El 4 dice, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Todo eso subrayenlo. 5, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera casi, y subrayen también todo el 5. El 6, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y subrayen todo el 6. El 7, piedras de onice y piedras de engasque para el efod y para el pectoral, ¿ok? Del sumo sacerdote, el pectoral. También subrayen todo el 7. Y harán un santuario para mí, y subrayen un santuario para mí. Y circulen harán y subrayen un santuario para mí. Aquí viene la palabra escondida que nosotros pensamos que nada más la habíamos visto en Mateo, cuando el ángel le dijo a Miriam, y lo llamarán, ¿sí?, Yeshua, porque él Yoshia. Pero ¿qué más viene ahí? Emanuel, ¿verdad? Bueno, pues aquí se los voy a mostrar la palabra Emanuel en hebreo. Y dice, y habitaré en medio de ellos. Habitaré, encircúlenlo, en medio. Y encirculen en medio de ellos. Y por un ladito, entre paréntesis, acabando la palabra ellos, por un ladito pongan entre paréntesis, Emanuel, con doble M, Emanuel, y luego donde termina una coma, y luego la palabra en mayúsculas con acento en la E. Emanuel, porque él significa el Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso. Está hablando de él, a el Yon, el Altísimo, Emanuel. ¿Y qué dijo él? Porque habitaré en medio de ellos. Ahí está la primera vez que se lee la palabra Emanuel. ¿Y quién lo dijo? Jehová. ¿Ok? Entonces, el versículo 8, encuádrenlo y pónganle por favor una flechita que diga, primera vez mencionado, palabra Emanuel. En hebreo, Emanuel. Y si ustedes ven el hebreo bíblico, se van a topar con la palabra Emanuel. Él habitará en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, y subrayen, conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Dónde se lo va a mostrar? Buena pregunta, pero le va a mostrar la copia exacta. Perdón, le va a decir que haga la copia exacta de lo que le va a mostrar, de lo que está ahí arriba en el cielo. Eso mismo es lo que está
estuvo, perdón, en la tierra con el pueblo, en el Mishkan. ¿Ok? El diseño del tabernáculo, y subraye, el diseño del tabernáculo y encirculen tabernáculo, y el diseño de todos los utensilios, y subraye, el diseño de todos los utensilios, así lo harás, y encirculen, así lo harás. Tenían que ser copia exacta de lo que está ahí arriba en el cielo. Así que empezamos el versículo 10 y antes de empezar dice, el arca del testimonio. Y dice el versículo 10, harán también un arca de madera, de acacia. ¿De qué fue el arca que hizo Noé? De madera. ¿De qué fue el canasto en el cual Moisés flotó en el río? De madera. El arca del pacto va a ser hecha con madera. ¿Y de qué material estaba hecha la cruz de crucificaron al Señor Yeshua? De madera. Madera. Todo tiene simbología. Porque el arca del pacto, el arca salvó a Noé, el arca salvó a Moisés, el arca va a salvar al pueblo de Israel. Y el pacto de la alianza eterna lo hizo Yeshua. ¿Ok? Entonces, tomen en cuenta todo eso. ¿Sí? Y rayen un arca de madera, de acacia. Y luego dice, cuya longitud será de 2 codos y medio de anchura, de codo y medio, y su altura de codo y medio. El 11. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Se preguntaron, ¿y por qué oro? ¿Por qué no la hizo de otro material? Porque el oro es el material más puro para conducción de energía. ¿Escucharon bien? Yo soy eléctrico, yo sé de lo que estoy hablando. El aluminio, el cobre, la plata, todo tiene conducción. Pero el material más puro para conducir energía es oro. Y hay muchos aparatos que contienen fragmentos de oro para la aleación, para conducción de energía. En eso se basan muchas computadoras. Así que les doy una pista. Truenos, relámpagos, centellas en el trono. Electricidad pura a una capacidad increíble. Y el oro es el mejor conductor y aleación. ¿Ok? Y luego dice, el 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. 12, fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, perdón. 2 anillos lado de ella y 2 anillos de otro lado. Harás unas barras de madera de acacia, cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitará de ella. Hago una pausa ahí en el 15. O sea que estas son las varas, vas a hacer anillos y de esos anillos van a ir dentro, ¿verdad? Para que las puedan cargar, ¿Ok? 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y subraya, y pondrás en el arca el testimonio, en el testimonio que yo te daré. Y sabemos todos que en el arca, ¿dónde está? No lo sabemos, pero tiene que aparecer.
están adentro de esa arca hasta ahorita, el jarrón que tiene el maná, las 2 tablas escritas por Jehová, el pacto, los 10 mandamientos, y ahí está la vara de Aarón que floreció cuando lo reivindicó en el sacerdocio. Ahí están guardadas. Y eso el mundo lo va a tener que ver. A quien le toque, y esperemos seamos nosotros. Tiene que salir para testimonio de todo lo que se hizo en ese entonces. ¿Ok? 16 dice, perdón, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. 18. Harás también 2 querubines de oro, querubines, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y el propiciatorio viene siendo la tapa que va arriba, ¿verdad? La tapa que va arriba, que cubre. Ese es el propiciatorio. ¿Por qué? Porque ahí se iba a vertir la sangre para el perdón del sacerdote y del pueblo de Israel una vez al año. Esa es la tapa del arca, ¿verdad? Es el propiciatorio. Y entonces dice, 2 querubines. 19, harás pues un querubín en un extremo y el otro querubín al otro extremo de la pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. ¿Sí? Y luego dice, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. O sea que iban a estar así con sus alas, ¿verdad? Imagínense que mi brazo con las alas y yo estoy viendo hacia abajo. Iban a estar así. Así van a estar los querubines, los ángeles, sus propiciatorios, viendo hacia abajo. ¿Ok? La cobertura. Y luego dice el 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. O sea, la tapa, ¿verdad? Dije encima. Y el arca, en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y nuevamente subraya. Y en el arca pondrás el testimonio. Subraya el testimonio que yo te daré. O sea, que lo va a guardar, ¿verdad? Con esa tapa. 22. Y de ahí, escuchen bien. Y de ahí me declararé a ti. O sea, voy a hablar contigo. Y haré contigo de sobre el propiciatorio. Fíjense bien. Moisés iba a hablar con él y él iba a estar encima del propiciatorio, sentado o parado, no lo sabemos, pero iba a estar parado en la tapa del propiciatorio del arca. ¿Y qué les dije? Que el oro es el mejor ¿qué? Conductor de energía, porque él bajaba y subía, bajaba y subía. Y aparte, él tenía que tener cuidado, porque quien entrara ahí cuando él estuviera, automáticamente morir. Porque más adelante vamos a ver el error que cometieron los hijos de Adán. Pero más adelante es para Chávez. Lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces dice, desde ahí, ¿verdad? Y eso hay en el 22. De ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio. Dice, de entre los 2 querubines, de en medio de los 2 querubines. Posiblemente estuviera sentado, de pie. No se sabe, solamente Moisés lo supo. Que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare,
para los hijos de Israel. O sea, ahí se iba a sentar, casi seguro que ese era su trono, y de ahí le iba a dar órdenes a Moisés, todo lo que tenían que hacer los hijos de Israel. Así que subrayen todo lo que les dije y encuadren, por favor, el versículo 22 y pónganle por un ladito. Lugar, trono de Jehová. Yeshua. Lugar, trono de Jehová, Yeshua. Y luego vamos en el 23, pero antes de ir al 23 dice, la mesa para el pan de la proposición. Y ahí escuchamos por primera vez, pan. Pan. Porque los sacerdotes iban a tener que bendecir el pan. ¿Ya van entendiendo? ¿Quién fue el primero que narra la Biblia, la Torá, que bendijo el pan? ¿Quién fue el primero que bendijo el pan? Cuando Abraham venía de la batalla con los reyes, Melech Sadik, Melquisedec. Y Melquisedec es la copia de Yeshua. Fue el que bendijo el vino y bendijo a Abraham. ¿Ok? Entonces el 23 dice, harás a ti mismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. 24. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. 26. Y le harás 4 anillos de oro, las cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. 28. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Con ellas será llevada la mesa. 29. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se librará de oro fino lo harás. Nuevamente, de oro fino lo harás. Todo. Una vez me preguntó un hermano madera de acacia. ¿Por qué madera de acacia? Dice, ¿por qué no usó cedro, pino, robles? Porque la madera de acacia tiene como un aceite especial. Yo me di la tarea de investigar un poquito y la madera de acacia tiene como un aceite muy fina esa madera, que aguanta corrosión, cualquier tipo de temperatura, son muy fuertes o muy frías. Pero aún así, llevaba la cobertura del oro. Y el oro no se corrode, no tiene óxido. Y aparte porque iban a estar en una zona donde iba a estar altamente llena de energía. Pero iban a estar en otro lado, del otro lado, del arca. Pero les digo, todo tiene sentido. Pero sigamos leyendo. 31, antes de empezar, el candelero de oro. Y aquí es donde por primera vez, escuchen bien y se van a dar cuenta de algo. Porque aquí atrás de mí está lo que voy a leer. ¿Ok? Y dice el 31, el candelero de oro. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 6 brazos de sus lados. Pongan mucha atención. Y 3 brazos de candelero en un lado y 3 brazos del candelero al otro. ¿Ok? 33 dice, 3 copas en forma de flor de almendro
En un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro. En otro brazo una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. 35. Habrá una manzana debajo de los 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada en martillo de oro puro. Y dice el 37, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás, con todos los utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que Moisés, cuando subía al monte y entraba a la nube, el Señor le permitía ver el modelo exacto de lo que estaba allá arriba en el cielo. En el tercer cielo se dice. Y se las voy a presentar. Esto que ven aquí es la menorá. Esta es la menorá de 7 brazos. Lo acabamos de leer, del versículo 31 hasta el 40. Si algún día les dicen, tienes que tener una de 9 brazos, 9, díganle a esa persona, tú estás loco. Porque no existen de 9 brazos, solamente de 7. ¿Y quieren saber qué representan estos 7 brazos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los 7 espíritus de Jehová. ¿Y quién dijo que tenía los 7 espíritus de Jehová? Yeshua. ¿Y en dónde lo dijo? En Apocalipsis. Le dijo a Juan, el que tiene los 7 espíritus de Jehová. Pero en medio, el brazo en medio, si se dan cuenta, el del medio es un ejército. Jehová, Yeshua. Y son los 7 espíritus de Jehová. Y esta menorá tenía que estar prendida de día y de noche delante de el arca del pacto. Así que esta es la luz del pueblo de Israel. Y si en verdad el pueblo de Israel tuviera una bandera, que la tuvo, ¿cuál creen que era su estandarte? La menorá. Por eso los romanos, cuando deshicieron y despedazaron el templo en Jerusalén, se llevaron la menorá de oro que estamos leyendo que hizo Moisés y que después, ¿verdad? También le tocó hacer a Salomón cuando inauguró el templo ya de piedra. En ninguna parte de la Biblia, hermanos y hermanas, lo están viendo con sus propios ojos. Y lo están leyendo en sus Biblias en casa, ¿verdad? Y siguiendo esta lectura. En ninguna parte de la Biblia nunca se van a encontrar una januquilla de 9 brazos. Esto se llama menorá o menorot. Y la otra se llama januquilla de 9 brazos. ¿Y de dónde que viene la palabra?
Hanukkah. La misma palabra se los dice. Hanukkah, la famosa fiesta de las luces de los judíos ashkenazis, ortodoxos. Pero aquí nunca leí yo que dijera una de 9 brazos, Hanukkah para los judíos. Si no viene en la Biblia, no existe. Por eso les digo a muchos hermanos y hermanas, no compren filosofía barata. Vengas, hermano, vamos a celebrar Hanukkah. Eso no me corresponde a mí, la fiesta de las luces Hanukkah. Ah, no, sí, es que hay que prender una velita cada día, son 8 días. Y eso lo sacan mucho supuestamente de los macabeos, cuando los macabeos derrotaron a los griegos por la profanación del templo. Yo leí el libro de los macabeos varias veces, y aquí hay hermanos conectados que leí en vivo, en directo y a todo color el libro de los macabeos 1 y 2. Y nunca, en el libro de los macabeos, nunca dice que prendieron una lámpara de 9 brazos y que el famoso milagro del aceite duró por 8 días. Nunca. Y tengo testigos. Así que hermanos de YouTube, Facebook y Telegram que vayan a oír estudio. Eso es una mentira vulgar que les han metido como mercadotecnia los judíos askenazis. ¿Por qué? Porque la gente que no lee está propensa a cometer errores y a caer en la trampa. Así que yo les estoy diciendo conforme a la palabra de mi Señor. Y nunca, si llegan a tener una de 7, nunca se les ocurra prender, porque el único lugar asignado para prender esa menorá era el templo de Jerusalén. En ningún otro lugar se podía prender una menorá. Y yo conozco congregaciones, las he visto en vivo, en directo y a todo color, que las prenden y las tienen prendidas en sus congregaciones, incluso algunos hasta en sus casas. Cuando yo veía eso, se los digo, yo no me quedaba al servicio, yo me salía. Porque yo dije, Señor, yo no participo de esas blasfemias. Yo no participo de eso, Padre. Esas son afrentas a ti, blasfemias. Yo no. Y yo me salía. Me iba a mi carro, al hotel, a donde fuera, y ahí guardaba el chaval yo leyendo mis oraciones del siglo. Pero nunca me prestaba yo a ese tipo de cosas. Por eso se los estoy diciendo. Cuando oigan Hanukkah, Hanukkah, ¿no? Un memorial, un recuerdo de los macabeos cuando derrotaron a los griegos y sacaron a Antíoco Epífanes IV, que habían profanado con un puerco el altar del sacrificio. Y eso va a pasar. No muy lejos, ya este tiempo se acerca, porque van a construir el altar en Jerusalén, el altar del sacrificio. Por eso dice mi Señor, y cuando vean la abominación desoladora de pie, huye. Y ya no está muy lejos eso, ya. Cada vez se acerca más el tiempo. Entonces, ahí donde empezamos el 31, ¿verdad? Donde dice el candelabro de oro, póngale entre paréntesis, la menorá. Habla de la menorá. Y nunca más vas a volver a escuchar más que menorá, menorá, menorá. 7 brazos, 7 brazos, 7 brazos. No existen de nuevo.
Y si tú compras una de 9, caíste en la trampa y les diste a ganar dinero. Y aparte, si caes en el juego de prenderlas y hacer todo lo que hacen ellos, los judíos askenazis, asírios, házaros, ortodoxos, ortodoxos, ya blasfemaste. Abominación eres delante de mi Señor, Jehová. Okay. Y entonces seguimos en el capítulo 26. ¿Y qué dice el tabernáculo? El tabernáculo, ¿verdad? Todo lo que se va a levantar. Y dice 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul. Azul. Y encirculen la palabra azul. Púrpura y carmesí. Encirculen púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Versículo 2. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en las orillas de la última cortina. De la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo 7. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina, que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas a la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrás las 11 cortinas. Versículo 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. 10. Y harás 50 lazadas en una orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se hagan una sola cubierta. 12. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. 13. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro para cubrir. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y el año pasado tuvimos una muy buena conversación de los tejones, ¿verdad? ¿Por qué los tejones? Pero era un tejón diferente a lo que conocemos. Y su piel es más gruesesota. Por algo mi Señor tomó como ejemplo al tejón, ¿verdad? No el clásico tejón que conocemos, es un tejón especial. ¿Ok? 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. 18. Harás pues las tablas del tabernáculo. 20 tablas al lado del mediodía, al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas de 2 bases, debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas, debajo de otra tabla para sus 2 espigas. 20.
Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. 22. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y harás también 5 barras de madera de aquí para las tablas del lado del tabernáculo. 27. Y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado posterior del tabernáculo al occidente. 28. Y la barra del medio pasará por el medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el mundo. También harás un velo de azul y subraya, un velo de azul, púrpura, carmesí y subraya púrpura y carmesí y lino torcido, subraya el lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro y el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Así que subraya. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí el velo adentro. Y subraya en el arca del testimonio. Y aquel velo le será separación. El velo será separación. ¿De dónde? Del lugar santo, y encirculen el lugar santo y luego encirculen y el santísimo. Y encirculen el santísimo. Y les digo, de un lado estaba la menorá, la mesa de pan y el lavabo, el atrio para lavarse, ¿sí? Y luego estaba el velo en medio y detrás del velo estaba el arca del pacto. ¿Ok? Ya más o menos se van dando cuenta, pero fíjense cómo está haciendo el diseño. De adentro hacia afuera. Primero el arca del pacto y luego el siguiente lado, ¿verdad? Vamos a decir que el siguiente cuarto, o sea, que va de adentro hacia afuera. Y después vamos a ver los utensilios de afuera. Pero ese velo que divide, ustedes saben qué fue lo que pasó cuando Yeshua murió en la cruz. Hubo un gran terremoto y se rasgó, ¿qué? Se rasgó el velo, ¿verdad? Que dividía el lugar santo del santísimo, donde estaba el arca, y se rasgó de arriba hacia abajo. Eso fue lo que rasgó Yeshua. Ya no iba a haber una separación. Ahora íbamos a tener entrada directa por medio de Yeshua. Nosotros no, Yeshua, que iba el intermedio. Pero aquí está la creación del velo, que separaba el lugar santo del santísimo. ¿Sí?
Porque una cosa es el lugar Kadosh y otra cosa es el Makon Kadosh. El santo y el santísimo, es el Makon Kadosh, es el santísimo. ¿Sí? Kadosh y Makon Kadosh, ¿ok? Entonces, dice, "34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el lugar santísimo, el propiciatorio, la tapa, ¿verdad? Y pondrás la madera fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa del lado sur." Se allá va acomodando las cosas. La mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa del lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte, ¿ok? Lado norte. 36, y harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura y carmesí, ¿sí? Azul, subraya, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. 37, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con los capiteles de oro, y 5 cosas de bronce a él. ¿Verdad? Y ahí termina el capítulo 26. Pero les voy a explicar algo. Color azul, color púrpura y color carmesí. Primera pregunta, hermanos de YouTube, Facebook y Telegram y nuestra quejida virtual, ¿verdad? Telegram. ¿Qué significa el color azul? El color azul significa el reino celestial. Y nosotros seremos apartados para su reino. Y el reino es terrenal. Por eso cuando oyen la palabra cielo, en hebreo significa reino. Porque todos los reinos son sobre la tierra. Eso representa el color azul. El púrpura, ustedes no alcanzan a ver bien, pero el color de la menorá, del Shefer Torah, es color púrpura, pero se ve como oscuro. ¿Y qué fue lo que le pusieron los soldados romanos a Yeshua cuando le clavaron la corona de espinas? Le pusieron una capa color ¿qué? Púrpura. ¿Y qué significa el color púrpura? Solamente los podían usar los reyes. Los reyes usaban color púrpura. Rey. Y el color carmesí, ¿qué representa? Es un color rojo. ¿Y qué fue derramado en la cruz? Sangre. ¿Y qué decimos nosotros? Por su sangre preciosa, bendita. ¿De qué color? Carmesí. ¿Ya entendieron el mensaje? Azul, reino, púrpura, rey, carmesí, pacto, perdón, alianza, pacto de la alianza, el perdón. Todo nos está hablando del milenio. ¿Pero de quién? De Yeshua. Todo lo que fue, será. Les dije que nos íbamos a topar con profecías que ya se cumplieron y otras que están por cumplirse en el tiempo final. ¿Ok? Y antes de empezar el capítulo 27, el altar de bronce. Y vamos
Acuérdense, vamos de adentro hacia afuera. ¿Ok? Permítanme tantito. Y cuando lleguemos afuera se van a dar cuenta de algo, hasta le van a hacer, wow. Créanme lo que le van a hacer así. 27:1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, ¿sí? Y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus candeleros para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Hará todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce para sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar, abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas de madera, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea llevado. Le harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿Ok? 4 cuernos, altar de sacrificio. Versículo 9. Empezar, dice, el atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado mencionado, al sur. Tendrás atrio con cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, el lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y el otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí. Vuelvan a subrayar, azul, púrpura y carmesí. Y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. 17. Todas las columnas alrededor del atrio estarán seguidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura de 50 por el lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Y el 19 para terminar dice, todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén. Amén. Así que aquí terminamos la lectura, pero ya para terminar les digo esto. Les dije cómo se estaba formando. La primera instrucción que les dio mi señora Moisés fue hacer el arca y todo lo que contenía en el primer cuarto, ¿verdad? Y después el separador, la cortina, el velo. Y después le dijo los utensilios, ¿verdad? La madera, ¿sí?
la pared, ¿qué más? La menorá, ¿sí? El lugar donde va a ir el incienso y después, ese es el segundo cuarto, y después salimos y da la instrucción de cómo construir todas las paredes que van a guardar todo eso, ¿sí? Hagan de cuenta que hacen una casa, pero en lugar de ponerle barda, le ponen todas estas cortinas. Y tienen que poner una puerta de entrada. Y esa puerta tiene azul, púrpura y carmesí y lino torcido. Entonces, mi Señor le da la instrucción de cómo hacer todo el Mishkan de adentro hacia afuera. Y ahora viene el movimiento que van a decir, no me había dado cuenta. Nosotros estamos en el mundo. Estábamos, perdón, en el mundo. No conocíamos de Yeshua. Cuando empezamos a leer la palabra de mi Señor, nos empieza a enseñar poco a poco. Y entendemos que tenemos que hacer un pacto, ¿verdad? Para ser salvos, apartados. La palabra salvo es apartado de este mundo. Porque estábamos en pecado de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué leímos en la paracha anterior? ¿Quién dice que es la puerta? ¿Quién dice que es el pan? Yeshua. ¿Quién dice que es la luz del mundo? Yeshua. ¿Quién es el que vive todas las oraciones como un incienso fragante? Yeshua. ¿Quién es el intermediario entre el hombre y Jehová? Yeshua. ¿De quién es la sangre con la cual se expió el pecado en el arca del pacto? De Yeshua. ¿Quién se sienta en ese trono? Yeshua. ¿Vieron la similitud que les di? De afuera hacia adentro. Cuando no conocíamos de mi Señor, queríamos entregarle nuestra vida. ¿Y cuál es el primer paso que tenemos que dar? Entrar. Porque Él dice, yo toco la puerta, ¿verdad? Y si abres, entramos mi Padre y yo y estamos contigo, estamos contigo. En este caso es al revés. Yo soy la puerta. Tienen que pasar por mí para poder llegar a mi Padre, al lugar santísimo. En ese proceso, afuera, está el altar del sacrificio, donde se queman las ofrendas. Ahorita ya no hay lugar para el sacrificio. ¿Cómo hacemos ofrendas nosotros? ¿Qué tipo de sacrificios hacemos nosotros ahora para ofrendar? Ofrenda de labios, alabanza, oraciones. Después de que hacemos oraciones de alabanza y sacrificio, ¿sí? Tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Y cuando entramos al primer recinto, al lugar santo, ahí está el lavabo, donde tenemos que lavar nuestras impurezas. Los sacerdotes, antes de entrar, tenían que lavarse de impurezas.
Ahí tenían hasta un espejo donde veían que estaban sucios, tenían que limpiarse. ¿Ok? Nosotros para poder entrar a cohabitar y ser parte de mi Señor Yeshua, que tenemos que hacer? Lavarnos, ¿verdad? ¿Cómo nos lavamos? Bautismo, agua. Y después, ¿qué hay enfrente? Ahí está la luz de la menorá, los 7 espíritus. Y enfrente de la menorá está la mesa del ¿qué? Del pan. ¿Sí? Entonces podríamos decir que nos limpiamos, nos bautizamos y vemos el pan, Pesach. Y luego vemos la menorá, los 7 espíritus, Shavuot. Ahí está la fiesta, Pesach y Shavuot. Pero antes tenemos que limpiarnos. Unos se bautizan y otros se purifican. Y ya una vez que celebras Pesach, que estás limpio, que celebras Pesach y que celebras Shavuot, porque estás en el lugar santo. Nosotros no podemos pasar al lugar santísimo. Pero Yeshua reventó el velo, ¿verdad? Porque Él está en medio. Y ahora nosotros podemos poner todas nuestras oraciones. Y ahí en ese lugar santo estaba el lugar donde se quema el incienso. Y el incienso representa nuestras oraciones de día y de noche. Él está intercediendo. Entonces nosotros ponemos nuestras oraciones en las manos de Yeshua. ¿En qué día es ese? Para que Él una vez abogue por todo su pueblo. Esa es la fiesta de Yom Kippur, que empieza con Yom Kodesh. Y hoy es un Shabbat Kodesh. ¿Ok? Así que les acabo de explicar por qué mi Señor hizo ahora. En este momento Moisés le dijo de adentro hacia afuera, porque yo me voy a mostrar cómo soy. Pero para que ustedes puedan venir, van a tener que pasar por todos estos puntos. Afuera del atrio es el mundo. Él te llama. Y si tú oyes, pasas la puerta. Y si tú pasas la puerta, un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar, dice, ¿verdad? Esos son los sacrificios. Y una vez que ya hiciste sacrificio, pasas a la parte donde tienes que limpiarte. Tienes que lavar tus ropas. Y después entras y pruebas del pan, del pacto. Y siempre está la presencia de los espíritus de Jehová, que es Yeshua, delante de ti, porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Y Él da conforme a tu corazón dones. Pero sabemos, ¿verdad?, que somos carne y que de un ciclo a otro ciclo todo puede suceder. Podemos pecar consciente o inconscientemente, hacer cosas consciente o inconscientemente, pero ¿cómo nos podemos quitar eso?
llegamos hasta la parte donde ponemos todas nuestras oraciones al que entra en lugar nuestro, al lugar santísimo, Yeshua. Y es el que está abogando por nosotros. Cuando con Moisés hacían sacrificios, Aarón en Yom Kippur, si ustedes ven el arca de frente, del lado derecho, era donde el sumo sacerdote Aarón tenía que salpicar 7 veces con su dedo el lado derecho, porque siempre tenía que estar limpia la parte del lado izquierdo. Nosotros viéndola de frente, ¿verdad? Aarón, del lado derecho, siempre tenía que salpicar la sangre todos los Yom Kippur. Pero el lado izquierdo de Aarón no podía estar con sangre. ¿Saben por qué? Porque cuando Aarón entraba una vez al año al lugar Macón Kadosh, santífico, que estaba del otro lado del velo, no sabían si iba a salir con vida, porque no sabían si Dios de Jehová le iba a perdonar sus pecados a él primero y luego al pueblo. Por eso le amarraban una cuerdita con traía campanillas en su vestido, en su vestimenta, y le amarraban una cuerda. Por si caía muerto, como nadie podía entrar, pues aunque sea lo jalaban con la cuerda. Y tenían que poner al sumo sacerdote 10 días bajo observación y tenía que estar bien guardado y cuidado, porque era el representante del pueblo. En este caso, Yeshua, con su sacrificio, halló gracia delante de Jehová y lo exaltó como sumo sacerdote que no muere y es eterno. Y él es el que está en la presencia de Jehová y es el que intercede por nosotros en Yom Kippur. Y ahora aquí van a entender por qué. Cuando Aarón se picaba del lado derecho, no podía haber sangre del lado izquierdo. Porque ese lado izquierdo fue reservado para la sangre del Cordero de Dios, Yeshua. Porque él como sacerdote se ofreció su propia sangre para expiación de nuestros pecados y fue rociada su sangre en el lado izquierdo del arca. Por eso es el pacto de la alianza del antiguo, los sumos sacerdotes de antes, y el pacto renovado, el nuevo. Y con esto van a hacer clic. ¿Qué le dijo Jehová Yeshua? Ven y siéntate a mi diestra. Si Jehová nos ve de frente, nuestra mano derecha sería la izquierda de Jehová y la mano derecha de Jehová sería nuestra mano izquierda, viéndolo a él de frente. Pero como nada más hay un arca, hay un trono, hay un rey, ¿quién es el que está sentado ahí? Yeshua. Porque él dice, Jehová, ven y siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Estrado es escalón de tus pies. Sabemos que no hay dos tronos, nada más hay uno, una silla, y él es un ejá. Pero eso se llama hebraísmo. Eso de ven y siéntate. Es ven y estate conmigo. ¿Por qué? Porque él es un ejá. Y él está intercediendo por nosotros día y noche.
Y ahí es cuando el sumo sacerdote entra en Yom Kippur e intercede por todo su pueblo Israel. Escúchenmelo y me duele decirlo, hermanos de YouTube, Facebook, Telegram y quienes vean este video, cristianos, cristinos, católicos, mormones y 80,000 denominaciones. Yeshua solamente intercede por su pueblo Israel, los que guardan la Torah. Esto hermoso, eso que está detrás de mí. Los que guardan pactos, estatutos, convenios, preceptos y entienden los decretos. Los que guardan Shabbat, los que guardan los 10 mandamientos, los que hacen la bendición del pan, los que se apartan del mundo, los que en primer lugar siempre están pidiendo al Eterno y haciendo siempre su voluntad. Eso es el pueblo de Israel. Pero él no entra por ningún católico, cristiano, judío ortodoxo, ultraortodoxo, hasídico, Hassan, askenazi. Para que ellos puedan tener perdón, tienen que aceptar, pasar por la puerta, confesar sus pecados, hacer ofrenda, sacrificio, bautizarse, agua en el nombre de Yeshua, entrar a los pactos del pan, entrar a los pactos, recibir el Ruach HaKodesh, porque ellos no tienen Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, no conocen el mover del Espíritu Santo, y después, entonces sí, Yeshua entra al Makom Kadosh, al lugar santísimo, para interceder por nosotros y limpiarnos de todo lo que hayamos hecho mal en un año de Yom Kippur hasta Yom Kippur. Así que nosotros, de este Yom Kippur que pasó en el 2024, vamos a cerrar el ciclo al próximo Yom Kippur de este 2025. Les dije, todo lo que leemos es Yeshua, 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 única y exclusivamente Yeshua. Aquel hombre o mujer que se atreva a decir que el viejo pacto mal llamado o el Antiguo Testamento está abolido y que Yeshua, Jesús, vino e hizo todo nuevo, por favor, háganse a un lado. No vaya a ser que caiga un rayo y los salpique a ustedes. Porque todo lo que es Biblia, 100%. Todo lo que fue, será. Y todo lo que estamos leyendo va a ser. Por eso decimos, hace ratito dije, allá Ove Gille, el que era, el que es y el que habrá de venir. Y de eso que les acabo de decir sale la palabra Jehová. Y el sábado pasado les di el estudio. Todos los Shabbat en apertura. Esto mismo que acabamos de leer, lo lee todo el pueblo de Israel a nivel mundial. Hasta los judíos lo leen. Y así que, hermanos, esta paracha número 9, Terumá, nos habla de la creación del Mishkan, el templo, el tabernáculo de Jehová, que va a ser Moisés en el desierto y los va a acompañar durante 40 años. Porque también descubrimos por primera vez la palabra Emanú. Y hermanos, espero se hayan gozado con este
estudio de la lectura completa de la paracha. Pero toda la historia mi Señor nos las contó desde el principio. Nos contó el final de la historia desde el principio. ¿Y quién iba a ser el que nos iba a rescatar? ¿Quién iba a ser el que iba a hacer el pacto? ¿Quién iba a ser el que nos iba a introducir por medio de su Hijo? Todo, absolutamente todo. Gracias. No me queda más que decirles Shabbat Shalom. Así que bendito sea mi Señor Jehová Yeshua. Los cuide, los guarde, resplandece su rostro sobre ustedes y les dé mucha paz. Todo esto lo pido en el nombre de mi Señor Yeshua HaMashiach, y su pueblo dice, amén, amén.